Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, como todos los lunes, tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda. Primero vamos a analizar la situación en América Latina. ¿Qué está pasando en esta región? Después hablaremos de la tercera ola de COVID-19 en México y el mundo. Ya comenzó la hora de opinar. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches. Y buenas noches a Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Javier, gusto estar aquí contigo. Sí. Mucho mejor presencial. Mucho mejor. Y también saludamos a Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. Aquí estoy todavía temeroso del COVID, por razones que hablaremos en un momento. Sin lugar a duda, Héctor. Buenas noches. En los últimos días, la situación política, económica y social de los países de América Latina se ha visto alterada por diversos motivos. Hemos hablado en días recientes de lo que ocurre en Cuba, así como de lo que está sucediendo en otros países como Nicaragua, Colombia, Perú y Chile. Pero vale la pena regresar al tema y hablar de la región en su conjunto, ya que pareciera que no se trata meramente de una suma de casos individuales, sino bien podría haber algún tipo de dinámica regional. Jorge, ¿se trata en efecto de algo regional o es una casualidad que estos eventos ocurren en distintos países? ¿O si hay algo aquí que une a todos estos casos? Bueno, yo creo que si nos remontamos, digamos, a finales del 19, meses antes de que estallara la pandemia, y hasta hace 3 semanas, no sé, en Colombia, o en Cuba hace 2 semanas, yo creo que podemos ver un primer hilo conductor que no es de tipo causal, no, una cosa no provoca la otra, pero las mismas causas surten los mismos efectos. Es decir, hay un problema real de crecimiento económico estancado, hay un problema real de pésimo manejo de la pandemia por todos, con la posible excepción de Uruguay y de Costa Rica. Chile, ¿no? Pues Chile a medias, digamos. Además, la vacunación bien, antes bien. No. La vacunación la hicieron muy bien, pero la verdad sí han tenido que cerrar, abrir muchas veces y pues no están del todo satisfechos. Pero como digo, hay una variación, hay unos países que un poco mejor que otros, pero en general un mal manejo. Una contracción económica brutal en el 2020 en todos los países, unos más que otros, y un desgaste de las instituciones democráticas, pues porque ya llevan algo de tiempo, porque no han estado a la altura, no han respondido a las necesidades o a las expectativas de la gente. Y todo eso lo que ha hecho es que empiece a haber protestas, disturbios, descontento que se manifiesta en las calles o en las urnas o en ambas, creando una situación de cierta homogeneidad. Yo no quisiera ver una marea, pero sí veo elementos muy semejantes, incluso el caso de Cuba, del que ya hemos hablado. Hombre, mucho tiene que ver con la dictadura cubana, pero mucho también tiene que ver con la pandemia y con la contracción económica. Los cubanos se quejan mucho de que tuvieron una contracción de 11%, pues Perú la tuvo de 10%, México de 8,5%. No es que estén solos. Claro. Es decir, ha habido estos movimientos sociales en muchos países. Lo que quizás sea interesante es que se empieza a configurar, Javier, una nueva marea rosa. Si vemos lo que va a pasar, digamos, o lo que acaba de suceder hasta finales del 22, Perú, con un gobierno aparentemente de izquierda. Vamos a ver. Vamos a ver qué tan de izquierda, pero de que es de izquierda no hay la menor duda. Primero. Segundo, la Asamblea Constituyente de Chile, digamos, inclinada hacia la izquierda, y las primarias y las encuestas y todo dan a pensar que es muy probable que en las elecciones de octubre en Chile pueda haber, por lo menos en la primera vuelta, incluso 2 candidatos de centro izquierda o de izquierda en la boleta de la segunda vuelta, con también una presidencia de izquierda nuevamente. En Brasil, la situación de Bolsonaro es tan crítica y en la recuperación de Lula tan significativa que es muy factible, así lo muestran las encuestas, que Lula vuelva a ser presidente de Brasil. Y en Colombia, después de las protestas y todo lo que ha sucedido y el mal manejo por parte del gobierno de Duque, pues en las elecciones de mayo
el candidato puntero por 20 puntos ahorita es Gustavo Petro, el candidato de izquierda. Entonces, pues tendríamos una especie de eje, o como se le quiera llamar, México, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil. Claro. Izquierdas de todo tipo, trogloditas como algunas. Sí, yo haría distinciones importantes. Importantes, pero bueno, Sí. para empezar, ese es un poquito un panorama raro que podemos ver en América Latina hoy, ¿no? Claro. Héctor, no sé cómo veas tú la región en su conjunto. Muy cerca de lo que está diciendo Jorge, aunque con un matiz muy importante, justo en esto último que acaban ustedes de decir. La marea rosa, de la que hablamos históricamente en América Latina, es la que trajo por la vía democrática al gobierno en países fundamentales, sobre todo del Cono Sur, a gobiernos de izquierda. Pero era una izquierda democrática, era una izquierda que lo que quería en todo caso, como en Brasil, como en Argentina, como en Bolivia, como en Chile, lo que quería era tener una política social distinta, digamos, de la que podía verse en los países, digamos, de la región, sin ese énfasis, sin ese triunfo electoral de las izquierdas. Lo que estamos viendo hoy son triunfos electorales de una izquierda muchísimo más radical, como la de Perú, y estamos viendo la consolidación de francas dictaduras que se dicen a sí mismas de izquierda, pero que, pues, a estas alturas de la pelea, visto los resultados sociales que han dado, pues no se les puede llamar realmente de izquierda, que son, pues, Cuba, Venezuela, Nicaragua, y un caminito que no sabemos si es de izquierda o derecha, pero que para efectos prácticos, desde el punto de vista de la falta de espíritu democrático, tiende a ser también dictatorial en El Salvador. De modo que es la marea izquierda, pero con el triunfo o la consolidación de las formas trogloditas, creo que usaron la palabra ustedes, del antiguo paradigma de la dictadura, del proletariado, de la sociedad socialista, o de como le quieran llamar, o de la sociedad bolivariana, como le quieran llamar, a eso que son dictaduras puras y duras, y además son grandes desastres económicos y sociales. Entonces, con ese matiz, coincido mucho con lo que dice Jorge. Ahora, una crisis del tamaño de la pandemia en todos sus ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito de la salud, en el ámbito de las expectativas de la gente, pues no podía sino agravar lo que ya era Javier, recorrías una y otra vez en su momento, pues las crisis de legitimidad, de credibilidad de los sistemas democráticos en América Latina, en el mundo en general, pero en América Latina también. Democracias que habían, digamos, defraudado las esperanzas que crearon en la gran ola del ascenso democrático, pues de fines del siglo pasado, a partir de las caídas de las dictaduras en el Cono Sur, etc. A esto, digamos, a esta crisis que ya había de representación, de eficacia, de crecimiento económico, se añadió la pandemia que pues desnudó a todo mundo y a nuestros países también en materia de sus muy endebles sistemas de seguridad social, por una parte. Y por otra parte, de sus muy endebles economías, que les impidió tomar decisiones potentes de endeudamiento, de digamos, ayuda en la crisis, digamos, de un keynesianismo agresivo, de meterle mucho dinero público, salvo Brasil quizá, a una economía que estaba de otra manera estancada. Y todo esto junto sí está dando por resultado, yo creo, una oleada potentísima, que sabemos de dónde va, pero no sabemos a dónde se dirige cabalmente, de crisis de los gobiernos existentes, de los regímenes políticos existentes y de los énfasis que esos gobiernos tienen a la hora
de tomar el poder. Sí es un cambio, yo creo, como de época en los regímenes políticos de la región, cada uno con características, pero todos con desafíos muy, muy profundos y sin muchas respuestas, que uno pueda ver cierto optimismo, la verdad. Ahorita me gustaría tocar el tema de México y cómo embona en todo esto, y también la parte externa que tiene que ver sobre todo con Estados Unidos y China. Pero déjenme tocar algunos de los temas que ya mencionaron ustedes. Creo que hay varias explicaciones que no se excluyen y de hecho se complementan. Queda claro que hay un tema que tiene que ver con la pandemia, ¿no? La política en tiempos de la pandemia, que es parte de la explicación. Creo que sin lugar a duda, como también lo mencionó Héctor, tiene que ver con un modelo que se instaló a partir de los 1990s en América Latina con esta última ola de democratización, que llamémosle el modelo democrático liberal más algún tipo de neoliberalismo, ya sea más izquierdosón o menos izquierdosón, pero una crisis con todo eso. Pero yo añadiría dos otras cosas. Un tema de éxito, es decir, tuvieron éxito. Creció la clase media, sacaron a gente de pobreza, etcétera, etcétera. Y precisamente lo que pasa ahora es una cierta ansia de que eso que se pensó que se había avanzado de repente parece desaparecer, la precariedad de esa clase media que apareció, etcétera, etcétera. También está presente aquí. Es decir, parte de esto tiene que ver con un éxito de las últimas 2-3 décadas, excepto en lugares puntuales como Cuba, donde claramente es producto del fracaso y no del éxito de un modelo. Añadiría también el tema más de fondo y histórico de todas estas regiones. Es decir, muchos de estos países, no todos, pero tal vez la mayoría, sí crearon o pusieron este modelo a partir de los 90s en sociedades profundamente oligárquicas, con enormes desigualdades, con mucho machismo, con mucho racismo en varias de ellas, y era difícil que prosperara este modelo democrático liberal si se mantenían ese tipo de sociedades de fondo. Y creo que parte de lo que estamos viendo tiene que ver no solamente con un tema material, sino con el hecho de que esas enormes diferencias de estos países nunca fueron atendidas por ese modelo, que lo que sí atendió fue la pobreza y temas más materiales. Y yo añadiría tal vez a todo esto una dinámica ya que tiene que ver con Estados Unidos y ahora con China. Es decir, la salida de Estados Unidos de América Latina y la entrada de China a América Latina, sobre todo al Cono Sur en el caso de China. Sobre todo, sí. Pero sí me sorprende lo poco presente. Sigue siendo importante y muy importante Estados Unidos, pero me sorprende lo poco presente para la historia del siglo XIX y buena parte del siglo XX, lo poco presente que está Estados Unidos. Y una pregunta que te haría, Jorge, es: ¿tú crees que Biden voltee? Tiene un contexto doméstico muy complicado y una prioridad hacia China y hacia restablecer alianzas con Europa, que creo que significará que no va a voltear a ver a América Latina. Pero se le está complicando la cosa, Cuba, Haití, todos estos temas, se le está complicando. ¿Tú crees que voltee Biden a ver a América Latina? Y alguna opinión sobre China. Tal vez por China voltee a ver América Latina. Por China no sé. Lo que es un hecho es que no hubiera querido voltear. Hubiera preferido desentenderse por completo. Delegar. Pues que otros se ocupen o que se ocupen solos. En fin, que le hagan como puedan. Nada más que primero pues, se le aparecieron decenas de miles de niños hondureños en la frontera. Entonces tuvo que ponerse de acuerdo con López Obrador para que México hiciera, como siempre, el trabajo sucio de impedir que llegaran a la frontera y si llegan que crucen. Luego le matan al presidente de Haití. Y bueno, luego Daniel Ortega mete a la cárcel a todos sus rivales electorales, que es una manera muy cómoda, muy eficaz, la verdad hay que decirlo, de ganar una elección. Si eres el único y los demás están en la cárcel, pues vas a ganar. Funciona la estrategia. Funciona. Luego le matan al presidente de Haití, que para Estados Unidos Haití es un asunto muy complicado, primero porque la primera intervención americana en Haití fue en 1915, y segundo, pues porque cuando hay problemas ahí, pues se van los haitianos al mar y llegan a Estados Unidos y bueno, pues hay un tema ahí migratorio también. Luego viene la protesta cubana, con todo lo que implica, es decir, para Biden tener que definirse ante ella.
levantar las sanciones que puso Trump. El bloqueo no viene al caso, es una tontería como para los latinoamericanos, son latinoamericanadas, digamos. Pero revertir lo de Trump. Revertir lo de Trump, que sí sería factible, sí lo puede hacer, pero es muy difícil hacerlo, uno, en plena represión generalizada, porque parece que estás premiando la represión, y dos, con la precariedad de su mayoría en el Senado sobre todo, pero también en la Cámara. Sí, 9 votos en la Cámara baja. Pues también es muy poquito y se le voltean 4 o 5 y se van. Entonces, pues lo de Cuba, luego lo de Nicaragua, lo de México, lo de Haití. Pues Biden como que dice, bueno, pues yo no quiero ocuparme de todo esto, pero está teniendo que hacerlo. No, y no está encontrando soluciones fáciles en ningún caso. Lo de Venezuela ahí sigue, que va a haber negociaciones, que si van a hacer en México, que si no, que Maduro ya viene, que ya tiene ganas de estar aquí con nosotros y todo. En fin, vamos a ver, pero para Biden sí es un problema todo esto. No quería ocuparse. Ahora, lo de China, ¿qué dices? Hasta ahora, mira, hay dos niveles. Es decir, en América del Sur ya muchos países tienen como principal socio comercial a China, ya no Estados Unidos, vendiendo básicamente materias primas. Petróleo, hierro, cobre y soja o soya, según como le guste a cada quien pronunciar la palabra. Y algo en algunos otros países de Centroamérica, pero muy poco. Pero Centroamérica y México prácticamente esto no existe, no hay presencia china en México de inversiones, etcétera, porque no tenemos los commodities que a ellos les gustan. Entonces, pues no tienen a qué venir. El tema es que hasta ahora ningún país de América Latina ha jugado, un anglicismo, la carta china. Ha amenazado a Estados Unidos con volverse amiguito de los chinos. Pero pues es una carta muy tentadora y muy peligrosa. Y más en la coyuntura, tentador en la coyuntura, y yo te diría que China lo ha jugado bien, porque la carta que juega China no es ideológica, como en su momento fue la carta que jugó la Unión Soviética. La Unión Soviética, exacto. Aquí yo no me meto que si democracia, ¿no? Nada más ayuda económica para el desarrollo, en beneficio mutuo, y eso se vuelve más complicado de manejar para Estados Unidos, creo yo. ¿Pero tú no crees que le preocupe a Estados Unidos? Pues le preocupa, no les gusta, pero tampoco les importa tanto, justamente porque no tiene ninguna connotación militar, ninguna connotación ideológica, ninguna connotación geopolítica. Si empezara a tenerla, si empezara alguien a andar de hocicón diciendo aguas con China, gringos, si se portan mal conmigo me voy con los chinos, eso sí les va a preocupar. Y yo creo que habría ciertos países donde no lo permitiría Estados Unidos, así de sencillo. Claro. Héctor, ¿cómo ves a México en todo esto? Porque queda claro que somos parte de todo esto en muchos sentidos. Muchos de los retos que enfrenta América Latina en general los enfrenta México. Muchas de las causas, corrupción, el problema de los jóvenes, el problema de la falta de credibilidad de las instituciones, los vemos aquí presentes en México, etcétera, etcétera. Parte tal vez de esta ola, tal vez la inició. Todo el mundo pensó que López Obrador era el fin de la ola rosa, pero tal vez era la inauguración de una nueva. La segunda ola, una como segunda del COVID, ola. como el Exacto. COVID. Sí. Pero ¿cómo ves a México? Porque por otro lado también no es parte de todo esto. Claramente sus vínculos con Estados Unidos, el tema comercial, el ser parte en términos geográficos de América del Norte. ¿Cómo ves a México en este contexto regional? Me parece una pieza absolutamente clave en este asunto, y me parece que ya está empezando el presidente López Obrador a tratar de jugar ese papel. Ahora avanzo un poco en eso. El tema, es verdad que Estados Unidos, como que a partir de que terminó la Guerra Fría, pues como que se desinteresó de una intervención política continua, de una presencia en el continente, digamos, se fueron alejando lo más posible de tomar responsabilidades, salvo en dos cosas, y muy importantes. En su decisión estratégica, yo creo que completamente equivocada y contraproducente, de la guerra contra las drogas y la política contra el narcotráfico en América Latina
que lo volvieron un hecho transnacional de una importancia gigantesca y de una capacidad de generación de violencia equivalente a una o a varias guerras civiles, desde Colombia y luego por México y luego por Centroamérica, hasta este momento es el espacio de mayor intervencionismo y de mayor vigilancia que hay de los Estados Unidos, ni siquiera del gobierno de los Estados Unidos, sino de alguna de sus agencias en América Latina. Y esa es una intervención muy cara, muy inútil, muy sangrienta, que realmente nadie acaba de encontrarle ni cómo salir de ella, ni cómo hacerla que funcione mínimamente de acuerdo con sus propios objetivos. Y el segundo tema es migración, porque, como lo estamos viendo, este es un asunto realmente crucial de política nacional para los Estados Unidos. Yo creo que el consumo de drogas no era un problema nacional de salud para Estados Unidos y, por tanto, desataron una ofensiva de intervencionismo totalmente desproporcionado respecto del daño que estaban combatiendo. La migración, al contrario, ha sido una de las grandes cosas que ha tenido este país, pero resulta que desde hace varias décadas están en la enorme contradicción de necesitar esa migración y de tener que repelerla. Es el problema político quizá número uno que tiene hoy el presidente Biden, y otra vez es un asunto de primera prioridad para Estados Unidos. Ahora, el tema de México y el presidente López Obrador en este asunto de la Marea Verde y del liderato mexicano. Yo creo, te lo pregunto, Javier, si no en este discurso que hizo sobre Bolívar, un discurso, por cierto, que tiene muchos lados y hay que verlo con cuidado, no está de alguna manera asumiendo o tratando de asumir el presidente de México un liderato político continental que termina por un lado, en decir que hay que hacer otra OEA, pero toma también muchísimos de los elementos que no son parte de su programa de la integración económica hacia un mercado común, dice él, hacia una unión como la Unión Europea. Bueno, ese es un concepto que está implícito, desde luego, en todos los tratados de libre comercio que, por otro lado, el presidente mexicano desprecia o descree o no le gustan. Pero en su discurso te pregunto, ¿tú no sentiste que hubo un momento en donde dice hay que hacer una nueva unión, hay que volver a un bolivarianismo en donde podamos caminar juntos con soberanía, incluyendo la dictadura cubana como un acto de dignidad de un pueblo, como trazando una especie de discurso latinoamericano para los tiempos que siguen, y en ese sentido tratando de asumir un liderato en la nueva marea política? ¿Tú no sentiste eso en el discurso? Si lo leíste con detalle. Yo lo leí todo, completo. Confieso que yo no lo he leído completo y menos con detalle, pero pienso hacerlo. Pero de entrada mi impresión es que en efecto, como dices, sí veo un cierto intento de buscar un cierto liderazgo, tal vez precisamente porque siente que viene esta segunda ola y ve la posibilidad de encabezarla. Con toda razón y creo que con cierta astucia, y creo que puede incluso beneficiarlo. Ahora, no es un tema que se le da. Es decir, a Obama le pasaba también, o sea, no es un tema meramente de López Obrador. Hay que saber tus límites y saber en qué te sientes cómodo y en qué no. Esto creo que es un tema en el que no se siente cómodo y del que no sabe mucho y del que tiene poca experiencia. Entonces, si lo quiere hacer, mi consejo sería que lo tiene que hacer con mucho cuidado y muy despacito y muy asesorado, porque es un territorio problemático y riesgoso donde es fácil meter la pata, y si metes la pata en temas domésticos y muy locales, no pasa nada.
desde su punto de vista y los corrige y tiene un buen discurso para tratar de corregir eso. Aquí sí creo que el costo de imagen, el costo de prestigio a nivel internacional, etcétera, etcétera, puede ser muy alto. Entonces, yo sí veo algo de eso. Y me parece razonable y me parece una estrategia desde su punto de vista también que puede ser atractiva. Lo que yo se haría es tener mucha cautela al respecto. Lo que sí veo es el tema de soberanía, que sí es un viejo tema de López Obrador, que tiene que ver sin duda con un tema de política exterior, pero es sobre todo algo que va mucho más allá de la política exterior y que tiene que ver con una idea que tiene de país. Y eso sí es totalmente consistente con un discurso que ha tenido toda su vida y no veo nada nuevo ahí, sino una oportunidad de consolidar y confirmar una postura en un contexto en que creo que desde su punto de vista aplica, pero no sé tú qué viste en ese discurso. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Javier. Si metes la pata ahí, o sea, el riesgo de caer en lo bananero, pues es muy grande, porque si no sabes muy bien de qué estás hablando, pues sí se vuelve un rollo, una postura totalmente bananera. Lo que mi papá siempre allá en el cuento de las hermanas repúblicas latinoamericanas, le caían muy gordas a mi papá las hermanas repúblicas. A mí me caen muy bien, pero a él no. Pero la verdad sí el riesgo de volverte bananero es muy grande. Por ejemplo, si tú dices, vamos a hacer una Unión Europea. Bueno, la Unión Europea, eso sí lo podría saber, empieza con un mercado común de los 6 en 1958, el Tratado de Roma. No, primero ya hay un pequeño mercado común en la América Latina que se llama Mercosur, ya lo hay. Luego hay una serie de países que tienen tratados bilaterales con Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia, México, etc. Luego hay otros países que tienen sus propios tratados con México, unos con otros. Es decir, no hay ninguna posibilidad, ninguna, ni remota, de que se cree un mercado común latinoamericano, porque todos estos tratados que tienen atado a cada quien ya existen. Nosotros, me acuerdo, con Fox y muchos otros, le insistimos a los chilenos 20 veces, con el presidente Lagos, Héctor, ¿por qué no se unen a Mercosur? Dicen, bueno, si los de Mercosur quitan el arancel externo común, con gusto nos unimos. Y los otros decían, no, si ustedes ponen el arancel externo común, nos unimos. Y esto estamos hablando de un detalle. O sea, te digo, es un planteamiento un poquito bananero ese. Luego, hombre, está bien decir que quieres una cosa sin la OEA que no sirve, está bien porque les cae gordo al magro, en fin, todo eso está muy bien. Pero hacer eso en un grupito de países donde, entre otros, faltaron, entre otros, Estados Unidos, Canadá y Brasil, porque nunca mencionaron que Brasil se salió de la CELAC hace más de un año. Hombre, tendría un poquito de cuidado, grandes ambiciones sin Estados Unidos y sin Brasil, en América Latina o en las Américas, si tú quieres, ¿no? Entonces, puede ser que tenga cierta lógica esta proyección. Yo creo que lo de ponerse a la cabeza de esta nueva ola que viene puede ser, pero sí, el riesgo de volverte bananero es muy grande. Bueno, tenemos que hacer una... Perdón, Héctor. Añado una. Si quieres una Unión Europea, a la Unión Europea, es quizá de los mercados comunes o de los el más exigente políticamente. A la Unión Europea no puedes tener dictaduras. A la Unión Europea no pueden estar Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela. Probablemente, por lo menos esas. No podrían estar. Entonces, es verdad que es un terreno en el que más valdría pensarle un poquito. Y cuando le buscas en dónde empezaron los tratados de libre comercio, bueno, pues va a tener que pronunciar el nombre de presidentes, el presidente López Obrador, que no le gusta pronunciar, o solo le gusta pronunciarlos para decir que hay que meterlos a la cárcel. Porque quienes empezaron todo esto, pues son las cúspides de lo que él llama la era neoliberal. Se llaman Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox. Esos son los que empezaron con el tema de la cooperación a través de los mercados, de los tratados de libre comercio en el continente, en el hemisferio occidental.
Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero ahorita regresamos para hablar de la tercera ola de COVID en México y el mundo. En un momento regresamos y quédese aquí, que continúa La Hora de Opinar.